¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlo, mi estimado docente Abelardo. Para mí es un placer, es un orgullo, es un privilegio estar el día de hoy haciéndoles llegar esta información muy importante, muy especial de la semana número 11, el cual vamos a explicar un poquito más al detalle lo que pasó en la reforma agraria, justamente en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en ese año cuando inició esta revolución en el año 68 bajo un golpe de Estado hacia el presidente Fernando Belaúnde Terry, el cual básicamente el general Velasco lo capturó en pijamas y lo exilió en el país argentino. ¿Sí? Muy buenas noches, entramos en materia y vamos a desarrollar lo que es la reforma agraria. Bien, básicamente la introducción es que la reforma agraria fue ejecutada. Eso básicamente las personas de derecha, ¿no? Básicamente el capitalismo no se lo perdona por el simple hecho de hacerla, ¿no? No tanto porque la hizo bien o la hizo mal, sino por hacerla. En realidad en esos años venía ya eh, siendo una deuda nacional el tema de la reforma agraria. No solamente la reforma agraria, sino también la reforma educativa, la reforma industrial, la reforma de muchos entes netamente esperados básicamente por el sector rural. ¿Sí? Justamente en el año 68, este general de procedencia piurana, justamente del distrito de Castilla, un norteño, ejecutó, llevó en este caso un golpe de Estado. eh, ¿Por qué? Por el hecho simple de que Fernando Belaúnde Terry tenía básicamente, había hecho un contrato con la norteamericana, con capitales también británicos, con la Company, con la Petroleum Company. Básicamente esto era una petrolera, ¿sí? La cual administraba la Brea y Pariñas. Y justamente en ese año 68 firman un acuerdo donde dentro de ese contrato se pierde la página número 11 y ahí justamente estaba estipulado los precios del barril que se iba en este caso a, a exportar, ¿no? Que iba a quedar en este caso en el país con impuestos y todo, y esa página se pierde. ¿Ya? Por eso justamente Juan Velasco Alvarado toma como pretexto esa pérdida de esa hoja y derroca en este caso al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Bien, esta ley fue incorporada por decreto 17716, en el cual en este caso eh, expropiaba a los grandes latifundios y gamonales. Recordemos, hay que diferenciar. Ya el término gamonal se hace referencia a los empresarios, a los grandes terratenientes de la costa, y gamonales se hace referencia a los grandes terratenientes de la sierra. ¿Ya? Hay que entender y entrar en contexto ese término que va a ser muy importante. Vamos a desarrollar ese tema a lo largo de la grabación. El análisis político fue significante. ¿Por qué? Porque tuvo una ruptura en el orden oligárquico. Recordemos que el término oligárquico viene de los grandes empresarios, ¿no? Del empresariado tradicional, donde fue una acción simbólica de empoderamiento del campesinado, o sea, se le dio básicamente tierras para que administraran. Obviamente esto tuvo un tema bueno y malo. Ya lo vamos a ver por qué. Porque históricamente el campesinado, el sector rural, siempre ha sido en este caso un sector desigual, siempre ha sido un espacio pues históricamente marginado. Entonces se eliminó el latifundio en la costa como base de poder original y a la vez se fortaleció la presencia del Estado, del gobierno en las zonas rurales, lo que eso obviamente calificaron de positivo en este caso la ciudadanía de ese entonces. Bien, no obstante, obviamente al implementarla por un gobierno militar,
recordemos que él ingresó por un golpe de Estado y aquí y en la China, cuando usted ingresa por un golpe de Estado, se convierte en dictador, definitivamente, ¿no? Súmale eso, él entró obviamente pues esto con la fuerza militar que él comandaba, porque era un general. El análisis político es que tuvo la ruptura del orden oligárquico, como ya lo mencionamos. Básicamente las tierras pasaron a manos de los agricultores pequeños. El fortalecimiento de la participación popular, obviamente, básicamente las zonas rurales, la zona de la costa también. ¿Por qué? Porque se le dieron tierras a los campesinos, ¿no? Justamente, y fue un 24 de junio del año 69. Justamente todos los 24 de junio se celebraba antes del 69 el Día del Indio. Y ya a partir de ese 24 de junio del 69 ya se pasa a llamar Día del Campesino. También en este caso la reconfiguración del Estado, los conflictos y tensiones internas, el legado político y simbólico, el instrumento de movilización social, las reformas institucionales conexas, el papel también de la ideología nacionalista fue fuerte. Básicamente Juan Velasco Alvarado fue un gobierno socialista, ¿no? Pero no marxista. Ojo, eso lo dice en su en su mensaje a la Nación del 79. Él obviamente él era antiaprista y también anticomunista. No, él decía que tenía que hacer la reforma. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de que si no se hacían estas reformas, podríamos pasar como el caso de Cuba, ¿no? Esto de que haya una revolución y pase a manos, en este caso, de un dictador comunista, el cual él nunca se declaró comunista, él se declaró siempre socialista, no marxista, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera él decía bajo su lógica de que él tenía que hacer la revolución y las revoluciones para que el pueblo no, no caiga en el comunismo. Bien, eso siempre hay que aclarar. Vamos ahora sí al análisis económico. Los resultados fueron contradictorios. Si bien se entregaron 9 millones de hectáreas a nivel nacional en la costa y sierra, más o menos a unas 370.000 familias campesinas, la falta de asistencia técnica, eso sí hay que aclarar aquí, esa falta de asistencia técnica y el acceso a crédito y a la administración que le faltó básicamente capacitar a esas personas que iban a tomar esas tierras, fue prácticamente uno de los del talón de Aquiles de esta reforma, ¿sí? Porque no se le dio, pues, primero no se asesoraron, primero no se le dio esa debida capacitación al hermano agricultor. Entonces, también se crearon cooperativas agrarias, creadas para reemplazar a las haciendas donde fueron mal administradas totalmente y dependientes del Estado. Bien, el análisis económico, aquí están los puntos generales, que se dio una redistribución de tierras y también su impacto en la producción, que fue prácticamente que decreció en la parte de la agricultura, también bajo la nacionalización de las empresas agrarias. Lamentablemente, como ya lo dije, los hermanos agricultores no estaban capacitados para administrar estas tierras y llevarlo, ¿no? Como los antiguos terratenientes ya tenían un, un proceso, ¿no? Básicamente sus actividades de cómo, desde sembrar, desde la siembra a la cosecha y obviamente a la exportación. No tenían esa línea de negocios. Básicamente eran solamente agricultores que sabían sembrar y cosechar, pero no tenían la idea de negocio. Eso fue, no se capacitó. El desarrollo de las cooperativas agrarias fue un boom en los años 70, básicamente a la primera parte de los años 70. El impacto en la inversión y el mercado privado, decayó la inversión privada, la redistribución versus la productividad, los efectos en la balanza comercial, tuvo un fuerte endeudamiento y una fuerte inversión estatal, la sostenibilidad y también la modernización. Básicamente se creó el Ministerio de Pesquería, se creó en este caso el Plan Inca también, que eso tenía como fortalecimiento la integración social y además pues los efectos que causó
que causó esto, pues bajaron los conflictos sociales en ese momento. La sostenibilidad y la modernización, el impacto también del empleo rural, porque pues, como ya estaba en manos de los agricultores, pues tuvieron un auge rural, pero fue no a largo plazo, sino fue a corto. Las reformas paralelas en la política económica y también el legado estructural y la dependencia estatal. En el análisis social tuvo un impacto positivo mayoritariamente porque se dignificó al campesino, al hombre del agro, se redujo también el poder de las élites de los terratenientes, tanto en la costa y en la sierra, como ya lo dijimos, los gamonales estaban en la sierra y los latifundistas estaban en la costa. ¿Sí? Se generó un proceso de integración simbólica para incorporar elementos andinos al discurso nacional. ¿Ya? La redistribución fue desigual, obviamente, por parte que no hubo apoyo técnico, las tensiones en ese momento eran pues por falta de capacitación a los hermanos agricultores. No se logró en realidad resolver a totalidad este problema del agro. Se buscó la inclusión social, la justicia social, el empoderamiento del campesino, la transformación de relaciones, eh, las nuevas formas de organización social también, se hicieron colegios, se armó básicamente las Fuerzas Armadas, se compró mucha tecnología armamentista. Por ahí hubo un rumor donde se quería pues recuperar Arica y Tarapacá, pero básicamente eso solamente quedó en mente, quizás en proyectos, porque en el año 75 Morales Bermúdez le da también un golpe de estado a Juan Velasco Alvarado, pues en ese tiempo ya le habían amputado la pierna porque en ese caso le detectaron pues una enfermedad, eh, una diabetes, ¿no? Que hoy en día pues es llamada así. Conclusiones de que la reforma agraria fue a medida revolucionaria en su intención, claro que sí, pero controversial en su ejecución por el tecnicismo y tampoco no había financiamiento hacia los agricultores. De parte también tuvo una postura nacionalista, no fue ni un fracaso total ni tampoco absoluto, solamente marcó un hito con logros y también tuvo muchos errores, definitivamente. Su análisis debe servir hoy en día para pensar las políticas de redistribución, ¿sí? Con una mano de obra calificada y obviamente de la mano del conocimiento empresarial para poder esto tener un conocimiento general y que se exporte. En memoria de la reforma cabe rescatar también el protagonismo del campesino y la demanda de equidad. Tenemos más recomendaciones de lo que se debió hacer. Sí, se debió acompañar la redistribución de la tierra con inversión, la participación comunitaria eh, popular para que permitiera que los beneficiarios esto también generaran, gestionaran y organizaran el territorio de forma autónoma, el fortalecimiento institucional, el enfoque integral, las lecciones para el futuro también. Esto tiene mucho que ver porque la reforma agraria debe servir como punto de partida para el diseño de nuevas políticas agrarias, mejoras, ¿sí? Explotar nuestros campos, agua tenemos, bueno, básicamente darle mejores condiciones que haya una ley agraria, ¿no? A favor de los trabajadores y también pues estos ciertos incentivos para el empresariado para que de la mano caminen hacia una mejora y obviamente también los beneficios para ambos, ¿no? La redistribución de las tierras debe ir acompañada de capacitaciones, debe también esto fortalecer el mercado, se debió fortalecer el mercado agrícola interno primeramente. Las cooperativas también eh, debieron contar con una buena administración profesional, ¿no? Se requería también un marco constitucional que garantizaba derechos agrarios sostenibles. Faltó evaluar los impactos antes de aplicar el modelo a escala nacional. Se debió hacer un prototipo. El Estado también debe recuperar el principio de soberanía alimentaria y equidad rural, básicamente en la producción de fertilizantes, porque todo se importa de afuera, de la China, de Estados Unidos y también de Rusia. Los gobiernos actuales pueden rescatar lo social sin repetir
el fracaso económico.